hablando de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Al Papa Francisco lo tacharon de comunista, de globalista o masón. Varios líderes políticos discreparon con Jorge Mario Bergoglio. Por ejemplo, debió soportar la feroz crítica en su momento de Javier Milei, quien cuando era candidato lo llamó representante del maligno en la tierra, para luego, ya ocupando el sillón presidencial, dar un giro y definirlo como el argentino más importante de toda la historia. Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco criticó de forma indirecta las políticas neoliberales, defendiendo conceptos como lo que él llamaba justicia social, abiertamente rechazados por el presidente Milei, por ejemplo, quien suele negar su existencia como principio económico. El Papa también hizo referencia en más de una ocasión a los riesgos del individualismo extremo y la idolatría del mercado. Los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Esta es una realidad evidente que si no se modifica va a engendrar peligros cada vez mayores. Si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados. Si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan, sí, esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan a los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente. El presidente argentino, Javier Milei, directamente lo acusó de tener afinidad con comunistas asesinos, de estar del lado de dictaduras sangrientas. Lo decía en un momento en cuando era candidato. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Aunque eso cambió, Milei sobre el Papa Francisco, de maligno comunista argentino más importante de la historia. El presidente Milei, de hecho, va a viajar a Roma por la muerte del Papa Francisco. Ha decretado 7 días de duelo en Argentina. Según lo han confirmado las fuentes de la Casa Rosada, una relación que pasó del insulto al homenaje oficial. Inmediatamente voy a saludar a quienes integran el panel el día de hoy en Argentina. Voy a darle la bienvenida a Nehuen Fariña, politólogo especializado en comunicación política. Gracias por estar con nosotros, señor Fariña. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias. Buenos días. Un buen día. También en Puerto Rico voy a saludar a Zaira Vadillo, internacionalista y académica. Gracias por estar aquí con nosotros, Zaira. Bienvenida. Un gusto. Y la bienvenida también para Luisa Lozano, académica y experta en ciencias políticas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en el canal de las Américas NTN 24. Señor Fariña, voy a empezar con usted. ¿Cuál era la visión que se tenía particularmente, estos cambios que cité hace un momento, de Javier Milei, cuando se sabe que el Papa
abogó por una justicia social que estaba centrada en el Estado, cuidado de la naturaleza, simbolizando todo lo que ciertos gobiernos rechazaban, por lo que algunos lo asociaron al Papa con las izquierdas. ¿Cómo se lo ve al Papa o se lo veía al Papa Francisco en Argentina, dependiendo de los sectores? Adelante. Francisco ha sido una figura siempre muy incómoda para el poder de turno en Argentina. 4 presidentes han pasado por el papado de Francisco, por el pontificado, y la relación siempre ha sido muy conflictiva con los 4. Primero con Cristina Fernández de Kirchner, después con Mauricio Macri, después con Alberto Fernández y último con Javier Milei. Entonces siempre ha sido una figura que ha despertado mucha controversia en su relación con el poder político por los postulados tan fuertes que Francisco sostenía respecto a la justicia social, a la redistribución de la riqueza y a la crítica constante hacia el consumismo capitalista. Ahora bien, Francisco siempre ha gozado de muy buena imagen en Argentina. Nosotros hemos medido, y muchos encuestadores también en Argentina, la valoración del Papa, y siempre ha sido la figura mejor valorada dentro de las figuras políticas más destacadas, ¿sí? Digo, inclusive uno tiene que ir hacia afuera de la política para encontrar personas que logran el consenso de el Papa Francisco. Incluso, digo, por ahí los futboleros conocerán a Lionel Messi y los no futboleros también. Bueno, son las únicas figuras más o menos que tienen los niveles de aprobación cercanos a los de Francisco. Francisco tiene casi un 70% de imagen positiva y Milei apenas un 50%, es decir, Francisco tiene hoy una imagen de 20 puntos más que Javier Milei. Entonces, eso explica un poco los cambios y los giros abruptos, inclusive del actual presidente respecto a la postura del Papa y el consecuente viaje a Roma, porque incluso hacia adentro de su propio electorado hace mucho ruido. Él tiene un electorado muy de derecha, aquí en Argentina muy identificada también con la Iglesia, que genera mucho ruido interno, que lo tiene como principal referente, ¿sí? O que lo tenía como principal referente al Papa Francisco, y que se encontraba con un presidente con críticas tan vehementes y tan fuertes que no caían bien inclusive en su propio electorado. Por eso es también el giro abrupto que ha tenido Milei desde hace un tiempo ya, cuando él dentro de la campaña electoral tiene que rectificarse y pedir disculpas, que no suele pedirlas. El caso de Francisco fue uno de los pocos casos por los cuales el presidente pidió disculpas por su exabrupto. Gracias. Zaira Vadillo, quiero saber coincidencias, discrepancias que tiene con esta primera intervención del señor Fariña y también preguntarle, el presidente argentino que pasó de insultarlo en campaña a visitarlo en el Vaticano. ¿Por qué? Bueno, el Papa Francisco se ha distinguido por ser una figura muy importante a nivel diplomático, ¿no? Ha podido establecer relaciones muy colaborativas con distintos regímenes y distintos presidentes y personas que están abogando por distintas ideologías políticas. Y me parece que en el caso de Argentina no va a ser una excepción, ¿no? Poder haber manejado una situación un inconveniente, ¿no? Pero hay que entender también el contexto de cómo este Papa se ha dirigido al mundo, ¿no? Ha sido un Papa diplomático y que ha podido establecer diálogos con distintos grupos. Así que yo coincido grandemente con lo que el colega acaba de explicar sobre la imagen del Papa Francisco en Argentina, pero también no solo en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo, en países de mayorías musulmanas o en países en Asia, donde el pontífice visitó y entabló diálogo, ¿verdad?, en situaciones y en países con unos conflictos muy, muy complicados. Así que me parece que él siempre ha proyectado, al menos durante su época como Papa, ¿no?, ha proyectado un ambiente de colaboración y de diálogo con aquellos que tienen posturas distintas a las de él, y en el caso de Argentina, ¿no?, su país de origen, pues ejemplifica lo que hemos visto en otros escenarios más complicados y delicados.
Luisa Lozano, quiero conocer su criterio, un papa diplomático, un papa que, según decía el señor Fariña, pues tuvo ciertas posiciones encontradas con quienes estaban en su momento de turno. Recordemos que él fue elegido como papa cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner, luego vino el gobierno de Mauricio Macri, después los Fernández nuevamente volvieron al poder, y algo que reclaman en Argentina es por qué el Papa Francisco no visitó su tierra. Decían que no era para hacer ni la pelota a los de izquierda ni a los de derecha. ¿En qué punto nos quedamos, Luis? Adelante. Bueno, yo frente al por qué no hizo la visita, en realidad no tengo una respuesta concreta. Tampoco me atrevería a decir que fue por una posición concreta frente al gobierno que estuviera de turno en la Argentina. Yo creo que el Papa Francisco tuvo muchas ganas de regresar a su país, sin embargo, también tenía una intención muy grande de llevar, digamos, su misión a muchas zonas que tradicionalmente no habían sido visitadas por distintos papas, y así se ve en su primera visita diplomática que la hace a una isla de migrantes que no llama significativamente la atención, pero que era muy importante como parte de su misión. Y yo creo que en muchos sentidos eso es lo que el Papa Francisco trató de hacer durante el tiempo que estuvo en el Vaticano, y fue intervenir por las causas de las personas. Yo creo que es un papa que, como muchos de los anteriores, pusieron a la persona en el centro, pero sí tuvo una intención muy fuerte de llevar estas causas digamos, a estos escenarios globales. Yo quisiera complementar parte de lo que decían mis colegas panelistas, yendo un poco más atrás, y es esa figura política del Vaticano como un actor internacional. Y al final, desde un punto de vista institucional, el Papa no es solo el líder espiritual de millones de católicos, sino que también es el jefe de Estado de la Santa Sede, y con ese estatus tiene un asiento de observador en las Naciones Unidas, y eso sin duda le otorga un papel formal en la política internacional. Y a veces, como arrancaba un poco el programa diciendo que intervenía en asuntos políticos, yo creo que no necesariamente eso se tiene que ver como algo negativo. Al final es un rol que tiene también dentro de estos organismos internacionales, y al final es un rol político diferente. No es el rol político por el deseo de mayor poder, sino es un rol político que es más hacia el poder blando y a ese poder de pronto moral que moviliza ciertas causas que indudablemente se van a cruzar con temas económicos, con temas migratorios, con temas medioambientales, y por eso digamos que estos pronunciamientos que hacen no necesariamente deben ser vistos desde un tinte ideológico, sino más esta misión al final que el Papa Francisco siempre tuvo, que por supuesto va a incomodar a algunos gobiernos en un momento, va a incomodar a algunos gobiernos en otro, pero no creo que hubiera una intencionalidad concreta o, digamos, targeteada hacia unos gobiernos en particular por ser quienes eran, sino porque no coincidían con esa visión del mundo y con esa visión humana que tenía como tal el Padre Francisco. Seguimos hablando del Papa y estos clichés quizás ideológicos que se asocian, como bien lo ha manifestado Luisa Lozano. Quizás no es que defendía una tendencia o se identificaba más, sino que se lo analizaba dentro de un contexto. Voy a citar, por ejemplo, porque también decían, defiende a las derechas. ¿Por qué? Porque no tuvo un posicionamiento con respecto a lo del aborto, que es lo que profesan ciertos grupos de izquierda. Entonces, vamos a citar, señor Fariña, por ejemplo, posiciones de izquierda que se comentaban en los medios de comunicación en su momento. Ha destacado, por lo decíamos hace un momento, por su defensa de los derechos humanos, sociales de las personas pobres. Están los inmigrantes, los indígenas, las minorías. Este compromiso con la ecología que mostraba el Papa Francisco, promoviendo el cuidado de la creación, su apertura al diálogo interreligioso, que también ha sido mencionado, su condena al clericalismo y el poder en la Iglesia. Por eso decían, se engloba con algo que se lo puede identificar con la izquierda. ¿Eso es así? A Francisco le han achacado, muy bien lo marcaba, sectores de izquierda, por ejemplo, en su momento lo habían vinculado a
desapariciones durante la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina, por ejemplo. La izquierda lo ha vinculado con parte de un sector de resistencia a la ley de matrimonio igualitario que se dio aquí en Argentina. La izquierda también lo ha vinculado a la resistencia de la aprobación de la ley del aborto, otro proceso muy importante aquí en Argentina, ¿sí? Ahora la derecha también, digo, lo ha matado o lo ha atacado por sus posiciones globalistas que tenían que ver más con el cuidado del medio ambiente. Digo, Laudato Si es una encíclica que nos habla justamente de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y la producción sustentable de aquí en el futuro. Entonces, un poco, como comentaba la colega recién, las posiciones del Papa han sido posiciones muy, muy políticas a nivel global y ha sido una referencia muy importante, y eso se vio en estos días de muchos expresidentes, bueno, el mismo Biden, Obama, grandes figuras internacionales haciéndose eco y lamentándose por la partida de el Papa Francisco. Desde el punto de vista argentino siempre se le ha recriminado naturalmente que nunca volvió a su tierra, pero incluso en una frase que el mismo Francisco decía mucho, que decía que para él el papado era una carga, no era una bendición. Yo creo, y muchas de las personas muy cercanas a él lo han manifestado, que si él hubiera dependido, él hubiera vuelto, pero era más que un gusto personal. Él sentía que su pontificado y su papado debería estar cerca de lo que más los necesitaran, y de ahí esa agenda internacional muy, muy marcada, con una línea muy clara de siempre tratar de llevar la iglesia a los lugares más lejanos, a los desposeídos, a los más humildes, a las disidencias incluso. Recordemos, él tiene una de sus frases muy, muy célebres al principio de su pontificado, donde él decía: si una persona es homosexual y quiere buscar a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? En el contexto, ¿sí?, eclesiástico, sobre todo con parte de unos cardenales muy conservadores también, que es la que siempre ha sido la oposición a Francisco, son cuestiones muy, muy fuertes para decir, y eso también no hay que perder de contexto. Entonces, al Papa siempre se lo ha atacado mucho, pero generalmente ha sostenido una posición de referencia global con ciertos temas, creo yo, independientemente de izquierdas o derechas, que ha sido sumamente importante, y eso se ve en los liderazgos hoy mundiales que han subido mensajes por el fallecimiento del Papa. Zaira Vadillo, vamos a hablar ahora un poco de esto que también se lo asoció con tener ciertas posiciones de derecha. Muchos exponentes de izquierda se sintieron decepcionados en temas que para ellos son relevantes: rechazo al aborto, eutanasia. La fidelidad que tenía el Papa Francisco a esta doctrina católica sobre el matrimonio y la familia, y su oposición, porque también tuvo una oposición a un matrimonio como tal, un matrimonio homosexual, y al divorcio, su respeto por la libertad religiosa que tenía, su condena al laicismo radical o a este relativismo moral. Tenía una valoración positiva de la acción evangelizadora de la Iglesia Católica en toda América. Ahí también en cambio, el otro grupo, los que son de izquierda, decían: no, pero ¿por qué al Papa no se lo ve un poco más apersonado con esas minorías, por ejemplo? Yo coincido con lo que han comentado mis colegas, pero tengo que discrepar en algunos puntos y abordar tu pregunta, ¿verdad? También en el sentido de que este fue un papa muy político y sí tuvo unas posiciones bastante controversiales. Y si lo comparamos con el papa anterior, muchas de sus intervenciones a nivel internacional, ya sea en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, fueron muy controversiales, porque a pesar de que es un jefe político de la Santa Sede, ¿verdad?, también se le exige tener cautela, ¿no?, en estas intervenciones. Y él se comunicó frecuentemente con Vladimir Putin. Pero volviendo a su pregunta y siguiendo este hilo conductor, la Iglesia no va a ser revolucionada de un día para otro, ¿no? Son unos procesos muy lentos, y yo creo que ahí es que estriba el problema entre la derecha y la izquierda, ¿no? Los cambios radicales en la Iglesia Católica no son reales, no son posibles, no es la forma en que un
una institución de más de 1000 años, ¿verdad? Funciona, pero yo creo que sí hizo cambios y sí hizo la posibilidad, sí dio la posibilidad de que la Iglesia se empezara a adaptar a los nuevos tiempos. Claro, sus posturas en relación a algunos de los puntos que mencionas, que defiende el ala conservadora o de derecha en Latinoamérica, pues da a indicar también su punto de vista más humano a tratar estas controversias y tratar de alejarse de la polarización. Me parece que sí es un padre, un papa que estuvo más asociado con algunas eh, posturas de izquierda, porque se ve en la forma en que intervino con la guerra en Gaza, ¿verdad? Su postura claramente en contra de lo que ha sido una situación muy lamentable en la tierra de Jesús, ¿no? Y abogó, ¿verdad?, para mayor participación y respeto de los derechos de la población palestina, y esto es un tema muy controversial. Así que él asumió unas posturas claramente asociadas con un sector ideológico de izquierda, y no podemos olvidar que en su defensa del ambiente, en su defensa de los inmigrantes, también tuvo unos choques muy fuertes con sectores del ala conservadora. Así que me parece que nunca va a satisfacer a ninguno de los dos bandos, pero claramente tuvo unas posturas más asociadas con algunos movimientos liberales o de izquierda, pero no los pudo complacer completamente porque la Iglesia continúa siendo una entidad conservadora, pero creo que ha abierto las puertas para poder tener unos diálogos sobre unas conversaciones complicadas, ¿verdad?, en relación a la homosexualidad, los matrimonios entre el mismo sexo, lo de la eutanasia, el aborto, pero el hecho de que como pontífice no hubiese promovido más la polarización, unos temas que son tan controversiales, es parte de lo que él se identificó, ¿verdad? Un ser humano muy humano y humanista, ¿no? Donde pues se tienen que discutir estos temas en el seno de la Iglesia, pero no haber tomado una postura abiertamente no creo que significara que estuviese a favor o en contra, ¿no? Sino era más bien una forma de lo que mencionaba al principio, un papa muy, muy diplomático, ¿no?, en un tiempo muy turbulento lo que estamos viviendo. Luisa Lozano, cierro con usted esta parte de la ronda con respecto a estos ejemplos que hemos puesto sobre la mesa, lo que decían los de izquierda, lo que decían los de derecha con respecto a las posturas del Papa Francisco. Sí, yo creo que eso hace muy especial al Papa, porque lo mencionó ahorita Zaira, que nosotros decíamos no necesariamente es un actor político. Yo sí creo que es un actor político y no está mal ver que es un actor político, pero no es actor político en el sentido tradicional que vemos a los jefes de Estado. El Papa obviamente ha dicho, lo dijo en innumerables ocasiones, que hacer política, en su caso, no era necesariamente hacer parte de una ideología, sino ocuparse de estos grandes desafíos que afectaban a la humanidad desde su perspectiva. Y el tener críticas desde la derecha, tener críticas desde la izquierda, significa que era un papa que no estaba enmarcado necesariamente en una ideología, aunque muchos de sus temas pudieran estar más inclinados hacia una y hacia otra. Yo creo que eso es importante repetirlo y reafirmarlo porque ha generado molestia en diversos sectores. Y sobre esa parte que usted mencionaba anteriormente, que le preguntaba a Zaira, sobre esos puntos tan concretos de la defensa, digamos, de la fidelidad doctrinal, de los temas tan sensibles como el aborto, pues yo creo que él también es el representante de la Iglesia Católica y uno de los pilares de la Iglesia Católica es la defensa de la vida desde sus primeros inicios. Entonces yo creo que no se podría esperar una posición distinta del Papa, de la Iglesia Católica, frente a temas como estos, pero sí creo que tuvo unas posiciones muy interesantes que a nivel internacional y a nivel político de los gobiernos sí generaron unos grandes cambios. Yo creo que el tema ambiental es muy importante y el poder ver esas necesidades urgentes que tenemos en temas ambientales como un tema moral y como una obligación de todos los estados, si bien no es vinculante lo que se escribe en una encíclica, pues yo creo que sí movilizó al mundo y ahí es donde tenemos creo que concentrarnos y es el Papa como este actor internacional, no viéndolo como líder político que defiende una ideología, sino como esa figura que tiene un asiento de representación en Naciones Unidas, pero que además moviliza a millones de personas, católicos y no católicos, y que creo que usó su papado para movilizar grandes causas con ese sentido humanista que mencionaba Zaira y que también mencionaba mi colega Fariñas, de poner a la persona en el centro y de movilizar a los gobiernos que querían escucharlo frente a unas causas comunes que defiende la Iglesia Católica y que me parece que fue muy sensato en ese aspecto.
Vamos a volver luego de la pausa comercial para hablar sobre esta última visita. El vicepresidente de los Estados Unidos, que estuvo horas antes de su muerte con el Papa Francisco. ¿Cuál era la postura de él con respecto a la política migratoria, por ejemplo, de el presidente Donald Trump? Antes de eso, nos quedamos en Argentina. Se han llevado a cabo algunas homenajes, conmemoraciones al Papa Francisco, pero sucedió esto. Después de una misa, agredieron a Victoria Villarruel, a la vicepresidenta, cuando salía de una misa por el Papa Francisco en Flores. La vicepresidenta fue abucheada cuando salía de la Basílica San José de Flores, donde el arzobispo Jorge García Cuerva encabezó una ceremonia en homenaje al Papa Francisco. Así, de esta manera sucedió. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El Papa Francisco representó una de las voces más críticas hacia las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Justamente este domingo, pocas horas antes de su muerte, el Papa recibió en su domicilio en Roma al vicepresidente de los Estados Unidos, a J.D. Vance. ¿Qué pudo quedar de esta conversación con respecto al tema migratorio, por ejemplo, en particular, en el que había discrepancias? Señor Fariña, empiezo con usted. Bueno, primero nada, J.D. Vance es una persona ultracatólica que tenía como referencia a Francisco en muchos temas, más allá de tener unas disidencias muy grandes respecto a política. A mí me parece que el hecho de que Vance haya sido la última persona que Francisco haya tenido una visita oficial en vida, le otorga un valor simbólico muy grande a la metodología que profesaba el Papa respecto a cómo encarar las cosas. Digo, él tenía o ponía primero la voluntad del diálogo. Digo, gran parte de su papado, él utilizaba la frase tender puentes con el que piensa distinto, con la persona con la cual yo no coincido, que es o con la que no tengo puntos de coincidencia, es la más necesaria a la hora de tender puentes. Él decía que la piedad era la dinamita que derribaba los muros de la iglesia. Entonces, yo creo que le otorga a la visita de Vance un valor simbólico a la defensa del mensaje de Francisco, que más allá por ahí de ser un mensaje de izquierda o ambiental o liberal, era más un mensaje y una apuesta al diálogo permanente en un contexto mundial, ¿sí?, donde las polarizaciones y las polarizaciones afectivas que venimos estudiando hace rato en la política predominan. Entonces era creo yo, esa última visita, un símbolo muy fuerte de lo que significó Francisco y del mensaje que él quiso llevar, inclusive hasta el último día de su vida. Zaira Vadillo, ¿qué decir de esta reunión? ¿En qué concuerda con lo expresado por el politólogo Fariña? Sí, indudablemente que haya sido J.D. Vance, ¿no?, el último dignatario, ¿verdad?, que se haya reunido con el Papa, tiene un valor muy preciado, ¿no?, tanto para J.D. Vance como para el pueblo americano, se pudiese decir, ¿no? Hay que entender que estamos en un momento de gran crisis en los Estados Unidos, donde la población inmigrante y también la población documentada en Estados Unidos, pero que es hispana, se ve constantemente intimidada por las autoridades, ¿no? Las distintas redadas que han ocurrido donde muchos inocentes han ido a parar en cárceles fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que el hecho que haya sido esta reunión última, ¿no? Y de que J.D. Vance, como comentó el compañero, sea tan católico, yo creo que pone de manifiesto la compasión del Papa hacia aquellos que piensan distinto, pero también hacia la población inmigrante. Él hizo un viaje a México donde visitó la ciudad de Juárez. Ya la compañera panelista habló, ¿verdad?, de su visita a los inmigrantes en una isla en el Mediterráneo. Ha tenido sus enfrentamientos con
las autoridades italianas en términos de cómo han manejado la crisis inmigratoria en el Mediterráneo. Y yo diría que es importante, ¿no? Esa última conversación, pero también ese tema que fue tan importante para el Papa. Y pienso que si realmente el vicepresidente de los Estados Unidos es un ferviente católico, como siempre lo ha demostrado, puede tal vez promover dentro de la administración de Trump una forma más humana, ¿no? Como el Papa Francisco lo hacía, de tratar a la población inmigrante, a la población hispana, ¿no? que vive en los Estados Unidos. Así que creo que esa reunión simbólica entre dos personas que tenían puntos de vista muy distintos, ¿no? Quisiéramos, ¿no? Promover un diálogo dentro de la administración de Trump, promovida tal vez por el vicepresidente, en lo cual se sea más humano, ¿no? En la manera que los Estados Unidos están manejando, ¿verdad? La crisis de inmigración. Esa sería mi opinión como especialista, pero también mi deseo como ser humano, ¿no? Y como hispana. Luisa Lozano, ¿podría darse esa arista, esa visión que tiene Zaira Badillo con respecto a este diálogo, a esta visión un poco más humana que ha dicho, con la cual conjugaba quizás el Papa Francisco en cuanto al tema migratorio? Hablaba de dignificar a los seres humanos, evitar la trata, los abusos, de darles una acogida. Eso era lo que decía el Papa Francisco particularmente sobre la migración, algo que dista con las políticas del presidente Donald Trump. ¿Podría haber alguna propuesta de empezar a hacer una política diferente que sea iniciada o puesta sobre la mesa por el presidente J.D. Vance luego de esta visita que hizo en sus últimas horas antes de fallecer al Papa Francisco? No es tan sencillo, no es tan sencillo de lograr porque, a diferencia de lo que hablábamos de este liderazgo político del Papa Francisco, el liderazgo que ejercen personas como Trump o J.D. Vance sí está orientado a responder a un electorado, a responder a unos intereses de partido, a responder también a futuros proyectos políticos que puedan tener estas personas, y eso los pone en una situación difícil en la que no pueden actuar netamente por ese humanismo que promovió el Papa Francisco. Sin duda la conversación tuvo que haber girado en torno a esto, ya que fue un mensaje que el Papa reiteró en diversas oportunidades, y fue tratar con dignidad, recibir, acoger a los migrantes, pero asimismo J.D. Vance y Donald Trump lo criticaron abiertamente diciendo que era una iglesia que quería puertas abiertas y fronteras abiertas, y eso indudablemente interfería con los intereses económicos, por decirlo solo en una esfera, de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que acercar esas dos visiones que están tan alejadas es difícil. Pero al igual que Zaira, tengo la esperanza de que esta visita, y más teniendo en cuenta que fue la última que realizó J.D. Vance como un católico, que es él, pues a lo mejor pueda tocar alguna fibra que lo pueda mover a, digamos que, encontrar un punto intermedio, que repito, no es fácil. Yo no lo veo tan viable porque este es un punto central por el cual fue elegido el gobierno Trump, y sería desconocer un poco a su electorado en un tema que es crucial para ellos. Pero también guardo la esperanza de que este último encuentro y esa conversación privada que tuvieron, pues de alguna forma le ayude a encontrar unos puntos intermedios para humanizar la migración y tratar con mayor dignidad a estos miles de personas que se movilizan constantemente en la frontera de los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar, politólogo Fariña, sobre la relación del Papa Francisco con Venezuela, particularmente lo que hizo durante más de una década, el vínculo del Papa que estuvo con una Venezuela en crisis, y estuvo marcada por unos llamados constantes a un diálogo político, críticas al autoritarismo también, el apoyo a los migrantes, y de hecho en sus últimos meses como pontífice, debilitado por estos problemas de salud, tomó decisiones importantes para la Iglesia Católica en Venezuela, los creyentes. Por ejemplo, estaba la canonización de José Gregorio Hernández, el avance también del proceso de la Madre Carmen Rendiles, algo pues que fue muy significativo para Latinoamérica en general, pero para los venezolanos en particular.
Sin embargo, también hay quienes dicen, se pudo haber hecho más con respecto a lo que es este régimen autoritario, violador de derechos humanos, como el que actualmente está en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, una vez más, Francisco queda en la mira o en el cruce entre distintas posturas políticas, un sector más liberal que le exige mayor compromiso político, pero también un sector por ahí más autoritario como el caso de Venezuela, que también incluso se lo buscó apropiar durante en muchos mensajes oficiales, digo, inclusive intentando parecer que el Papa estaba a favor del régimen. Entonces, Francisco tenía una metodología de apuesta al diálogo de la misma forma que lo hizo en la guerra de Ucrania en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, ¿sí? Constantemente buscó o intercedió para acercar posturas a través de un diálogo más diplomático en su rol como el líder de la Santa Sede. Ahora bien, yo creo que un poco, creo que lo decía Zaira y Luisa en el bloque anterior, las limitaciones políticas que tiene un papa, si bien Francisco tuvo muchas referencias internacionales y ha sido un papa muy político, sigue teniendo limitaciones muy claras a la hora de poder generar cambios, sobre todo en política interna, ¿sí? Entonces, un poco es, yo creo, pedirle mayor compromiso al Papa en procesos políticos internos de los países. Hasta parece inaudito si hablamos, por ejemplo, de Benedicto, ¿sí? Entonces, yo creo que la figura de Francisco se analiza siempre desde esa lógica. Una persona muy activa, muy proactiva, con referencias políticas claras, que por el hecho de que simplemente que las tenga ya le exigimos más. Aquí en Argentina se le exigía política activa para volver al país, para solucionar muchas cosas. En Venezuela también se le exigía mayor intervención a la hora de la salida del régimen de Maduro. Entonces yo creo que hay que ser muy prudentes a la hora de exigir, ¿sí?, efectos o presiones tan políticas al líder de la Iglesia, que yo creo que ha sido una referencia, que ha sido una referencia para Latinoamérica, ha sido el primer papa no europeo. Entonces eso a los latinoamericanos nos llenó de mucho orgullo e inclusive puso agendas como la que mencionabas recién, de canonizaciones a distintos santos a la hora de, o en proceso de ser santos en Latinoamérica, y a mí me parece que eso ya vale mucho, ¿sí? Entonces, pedirle tanto o haberle pedido tanto, a mí me parece que es un poco ingrato con lo que fue el legado de Francisco, que me parece que ahora en los años subsiguientes, con posiblemente un nuevo papa europeo o un papa no latinoamericano, se va a sentir muchísimo más. Gracias. Voy a ir a una pausa comercial. Enseguida quiero conocer también el criterio de manera de conclusión de Zaira Badillo, de Luisa Lozano. Esto es Ángulo. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo, dejamos la conclusión pendiente, Zaira Badillo, luego le escucho a Luisa Lozano sobre lo que hablábamos antes del corte comercial con respecto a la postura que tuvo el Papa Francisco con el tema Venezuela en particular, muy brevemente, en un minuto para cada una. Adelante. Bueno, en el tema de Venezuela en particular, uno esperaba que tuviese una crítica más abierta en términos del régimen Maduro, y me parece que esta fue la constante queja de muchos grupos disidentes, ¿verdad? No obstante, como bien hablé en el principio, el Papa también ha sido muy cauteloso en la forma en que maneja la guerra de Rusia y Ucrania, siempre quiere tener una puerta al diálogo, y por eso desde un principio entabló muy buena comunicación con Vladimir Putin, y también fue muy cuidadoso, como lo fue en relación a Maduro, sobre la forma en que se
se referían a los gobiernos que manejaban, ¿no? Y a la forma en que trataban a su población. En ambos casos me parece que podemos ver una comparativa, ¿no? No solamente el Papa ha sido una figura conciliatoria, sino también ha sido sumamente importante para la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica venía de estar completamente desprestigiada por muchos casos de pederastia, ¿no? Y me parece que tener una figura que ha sido una voz crítica a nivel mundial, que ha ido desde Myanmar, Qatar, hasta Brasil, ¿no? Y a la misma vez se ha posicionado en términos de unos temas muy controversiales que nos afectan a todos, como es el ambiente, la crisis inmigratoria y las guerras que sacuden a la humanidad. Ha sido muy importante para la Iglesia Católica, que hasta hace una década, ¿verdad?, era una iglesia que se estaba vaciando de feligreses. Así que quiero subrayar, ¿verdad?, su importancia a nivel internacional y también entender que nos ha tratado de enseñar que hay que tener un camino de diálogo, ¿no? Tender puentes, como mencionaba el colega anteriormente. Lo mismo pasó en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, donde ambos bandos no están contentos con sus posiciones, pero también lo vemos en el caso de Latinoamérica, donde hubiésemos querido que tuviese posiciones más fuertes. Termino con la conclusión de Luisa Lozano. Adelante. Finalizar, sí, muchas gracias. Este tema de exigirle qué más podía haber hecho el Papa es muy difícil, porque no queremos que sea una figura política, pero de repente le exigimos que intervenga más en los asuntos internos. Yo creo que ese rol de mediador en Venezuela fue significativo, fue importante y siempre lo puso presente en sus oraciones y en las intervenciones que tuvo. Yo creo reconocer, pues, Francisco fue Papa latinoamericano y esto es muy importante para nuestra región, tenía muy presente nuestras problemáticas, nuestros contextos, 9 visitas a nuestro continente y yo creo que eso es muy importante para nosotros, esa vocación de liderazgo y la vocación pastoral cercana que reforzó un poquito a la Iglesia Católica. Y simplemente yo creo que la figura del Papa debe seguir siendo una figura política activa, política en el entendido de la defensa de estos situaciones globales que aquejan a la humanidad y que además es una expresión legítima y necesaria que debe continuar. Y por eso quedamos muy a la expectativa de quién será este nuevo líder de la Iglesia que seguirá llevando pues la batuta de todos estos asuntos globales por la defensa del bien común. Señor Fariña, tiene 40 segundos si quiere agregar algo a propósito de lo que usted decía, hay que ser muy prudentes a la hora de exigir. Me parece que como para cerrar nos ha dejado uno de los líderes más importantes del mundo, sí, me parece que sobre todo, y hablo como argentino, nos ha dejado el argentino más importante de la historia. Me parece que un poco la política podría aprender mucho de esta metodología que la hablamos reiteradamente respecto a tender puentes, y yo creo que habrá que mirar con mucha atención quién va a ser este nuevo sucesor, sobre todo para tratar de tener el legado de Francisco bastante arriba y que los cambios, que fueron pocos y chicos pero muy significativos en la Iglesia, puedan mantenerse por una Iglesia un poco más humana, más abierta y más cerca de todos los fieles y todos, incluso los no creyentes a lo largo del mundo. Voy a una pequeña pausa comercial, volvemos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Nehuen Fariña, politólogo especializado en comunicación política. Gracias, hasta una nueva oportunidad, señor Fariña. Muchísimas gracias. También voy a agradecer el criterio de Zaira Vadillo, internacionalista y académica. Gracias, Zaira, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y mi gratitud a Luisa Lozano, académica, experta en ciencias políticas. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Nehuen y Zaira. Esto ha sido el programa Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto y los espero en una nueva emisión diaria. Aquí analizamos y somos el vértice de los lados que genera la noticia. Sigamos con la señal de NTN 24, el canal internacional. Enseguida, más del recorrido noticioso que nos convoca del mundo entero.